Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Muchos nos preguntamos cómo mejorar nuestro entorno familiar y consideramos a otros como responsables de este bienestar. Sin embargo, es un trabajo que cada uno debe asumir y velar por ello. Hoy escucharemos el consejo de la palabra de Dios para construir familias fuertes. Hola, bienvenido a nuestra transmisión de esta semana. Una cordial bienvenida a todos aquellos que hoy nos acompañan un día más para juntos estudiar el consejo de la palabra del Señor y poder descubrir secretos de vida y principios que transforman nuestras vidas por completo. Hoy iniciamos una serie que va a tratar sobre el núcleo principal de la sociedad, la familia. Entendiendo que la familia está en el corazón de Dios, la familia es la idea de Dios, y cómo descubrir principios que pueden afirmar que nuestros entornos familiares sean entornos sanos y sobre todo fuertes para resistir los embates de la vida. Hoy hablaremos sobre construir familias fuertes. Y quiero iniciar con un pasaje de la Biblia que está en el libro de Cantares, capítulo 1, verso 6, la parte B. Dice de la siguiente manera: Me pusieron a guardar las viñas y mi propia viña no guardé. Voy a leerlo otra vez. Me pusieron a guardar las viñas y mi propia viña no guardé. Hace algún tiempo escuché una expresión que quedó registrada en mi mente y decía de la siguiente manera: todo empieza en la familia y todo termina en la familia. Es importante entender el papel de la familia y cómo ella funciona. Cómo entender que los tiempos actuales demandan que le prestemos atención. Y el tema de la familia y su edificación se ha convertido en algo urgente, porque siendo algo importante, por mucho tiempo se ha descuidado. Y aquí prevalece el principio: cuando lo importante no se atiende, se convierte en algo urgente. Las cifras de problemas sociales nos dicen que el principal núcleo de la sociedad está en crisis. El aumento en los índices de divorcio, violencia doméstica, maltrato a menores, paternidad o maternidad irresponsables, cuando se escucha sobre este concepto, son serios indicadores que la familia necesita ser intervenida porque tiene muchas necesidades. Siendo hombres y mujeres que provenimos de familias, que estamos conectados a familias, debemos hacer un alto para considerar y evaluar dónde estoy yo de manera personal, dónde está cada uno de manera personal y dónde está luego nuestra familia, en ese orden, porque el individuo es el que construye luego familias. Así que en el día de hoy vamos a tomar algunas desde principios generales que pueden definir la familia desde un punto de vista ya sea sociológico, psicológico o legal, pero lo más importante es que podamos atender el desafío de la palabra de Dios que contiene la voz del creador de la familia para poder evaluar nuestras propias familias y tomar decisiones de cambio, decisiones radicales para que nuestras familias sean familias fuertes. Cuando pensamos en la familia, una definición de manera, desde el punto de vista psicológico, sociológico, define la familia como el núcleo básico de la sociedad, la cual se encuentra enlazada por roles y posiciones que demarcan un determinado comportamiento en los individuos. Desde el punto de vista legal, la familia se ve desde el plano del parentesco,
cuando se traza a partir de lazos de consanguinidad por actos legales y se declara luego los vínculos determinados. Pero cuando hablamos de familia y de el aspecto de la identidad familiar, vamos más allá del uso de un mismo apellido. Familia es una palabra que está arraigada en Dios mismo, y la figura que usa la Biblia es la visión de Dios como Padre, el Padre de nuestro Señor Jesús, y Dios en sí mismo es una familia divina. Por eso encontramos formas muy ricas en que la naturaleza de Dios se presenta a través de imágenes de familia. Por ejemplo, es muy común la expresión Padre Nuestro. Dios es nuestro Padre. Dios se presenta como el esposo para su pueblo. Dios se presenta en la Biblia como una madre que cría a sus hijos. Y también entendemos y vemos la figura de Cristo como el esposo de la iglesia. ¿Por qué? Porque todo el concepto de familia y de unidad parte desde el corazón de Dios. Sería un tanto irresponsable si pretendiésemos construir conceptos de familia o hacer familias fuera del orden de Dios. Por eso en este día queremos ser desafiados y ser ayudados sobre todo en cómo ser mejor familia, en cómo construir familias fuertes. Cuando hablamos de los roles dentro de la familia, encontramos que dentro de la familia hay diferentes sistemas que trabajan dentro de ella y se les llaman sociedades dentro de la familia. Y cada sociedad tiene sus componentes y cada una de ellas tiene algunas responsabilidades importantes. Por ejemplo, en la familia encontramos la primera sociedad, que es la sociedad conyugal, formada por marido y mujer. ¿Qué se espera en medio de la sociedad conyugal? Se espera fidelidad y respeto mutuo. Y quiero repetir esas dos cualidades o aquello que se debe entregar y dar en medio de la sociedad conyugal es fidelidad y respeto mutuo. Tanto el hombre como la mujer deben ceder parte de su individualidad para lograr un sentido de pertenencia. Y miren qué importante es esta primera sociedad dentro de la familia, porque en y a través de la sociedad conyugal, los hijos aprenden los modos de expresar afecto, la manera de acercarse a un compañero abrumado por las dificultades, y también los hijos aprenden al ver a los padres la manera de cómo enfrentar conflictos entre iguales. Así que es importante entender esta primera sociedad dentro de la familia. Nuestra segunda sociedad dentro de la familia es la llamada la sociedad paterno-filial, aquella comunión entre padres e hijos. Y esta sociedad se debe lo siguiente: entre ellos deben amarse, respetarse y ayudarse. Y esta sociedad se debe diferenciar de la sociedad conyugal porque tiene unas características totalmente diferentes. Entre uno y otro, la sociedad conyugal y la sociedad paterno-filial, se deben trazar límites importantes y necesarios que permita ciertamente el acceso de los hijos a ambos padres, y al mismo tiempo es una relación que no debe interferir en la relación conyugal. Importante anotar que en medio de la sociedad paterno-filial no deben existir favoritismos. Fuerte, porque hay realidades donde se expresa favoritismo de un padre o de una madre hacia determinado hijo o hija. Y en la Biblia encontramos historias de favoritismos
de padres a determinados hijos que a la postre convirtieron o se convirtió en gran conflicto a nivel familiar. Y por último, la sociedad fraternal, esa sociedad de hermanos entre sí. El deber en esta sociedad es amarse y auxiliarse mutuamente. Y se dice que esta sociedad fraternal es el primer laboratorio que los hijos pueden experimentar en sus relaciones con sus iguales. Aquí se aprende a apoyarse, aquí se aprende a negociar, se aprende a descargar culpas, se aprende a cooperar, se aprende a competir, se aprende a lograr amigos, se aprende a lograr aliados. Pero qué importante es que hay consejos y hay principios de Dios de cómo ejercer los diferentes roles y cómo la Biblia establece algunas cualidades y acciones muy concretas que se le exige a la familia de manera general. Luego se le exige al varón, se le exige a la mujer y también se le exige a los hijos. Y miren qué interesante el libro de Efesios capítulo 5, el verso 21 hasta el capítulo 6, versos del 1 al 4. Si usted está tomando notas, puede anotar Efesios capítulo 5 a partir del verso 21 hasta el verso 33 y luego continúa la lectura en Efesios capítulo 6, versos del 1 al 4. La instrucción general es: sométanse los unos a los otros en el amor de Dios. Este principio de sometimiento implica desde una base de amor entender el papel y el rol de cada uno de los miembros de la sociedad, y luego da instrucciones a la esposa, da instrucciones al esposo, a los hijos, y un desafío a vivir según los principios que el creador de la familia ha establecido como una base fundamental de cómo construir familias sanas y familias fuertes. Este día queremos abordar de manera muy particular 3 elementos que nos pueden ayudar a nosotros a construir familias fuertes, y cómo estos elementos se combinan y cómo desde las instrucciones del libro de Efesios capítulo 5, 21 en adelante podemos obtener estos elementos. Y nuestra oración en este día es que aquello que está establecido en la palabra despierte en nosotros una necesidad de reconocer si estamos dando o no la medida. 2, de tomar una decisión de cambio. Y número 3, ponerlo por obra. Y ese es el desafío del día de hoy y de las siguientes entregas y transmisiones que tendremos a lo largo de lo que resta de este mes de junio. El primer elemento para construir familias fuertes son las llamadas relaciones afectivas. Sanas relaciones afectivas. Entendamos algo. El ser humano es un ser emocional que necesita afecto y necesita amor. De hecho, la persona más dura sobre la faz de la tierra, aquella persona con el rostro más enroscado y el ceño más fruncido de todos, por dentro es una persona que necesita amor, porque el origen mismo de la humanidad fue establecido desde un acto de amor de Dios hacia los hombres, hacia la humanidad en su estado caído. Dios vio al hombre lejos, Dios vio al hombre apartado de él, pero sobre todo el hombre, aún lejos de Dios, tiene ahí un resabio de aquella cualidad innata de amar y de ser amado. El ideal es que toda la naturaleza del hombre, entendidas sus funciones intelectuales, su voluntad y sus emociones, estén en perfecto orden y armonía, y que pueda él interrelacionarse o relacionarse en primer lugar correctamente hacia él, pero también poder
relacionarse o interrelacionarse con otras personas. Entendemos que el pecado original trastocó la naturaleza original del hombre, pero todavía permanece, y repito, ese resabio de esa cualidad y esa capacidad de amar y de ser amado. Y a nivel de familias, los padres ejercen un rol muy importante a través de acciones concretas de amor que van a permitir que los miembros de la familia, los hijos dentro de la familia, puedan crecer sanos, tanto físicamente, emocionalmente también. El amor que los padres proporcionan a los hijos les da una estabilidad necesaria para que ellos puedan crecer de manera balanceada. La Biblia dice que aún el hombre siendo malo, si su hijo le pide pan, este hombre, aún lejos de Dios, aún cuando no camine cerca de Dios, de seguro no le dará a su hijo una piedra, no le dará a su hijo una serpiente, sino le dará lo que él necesita. Ahora, ¿cuánto más el amor de Dios derramado en la vida y en el corazón de una persona? Sobre relaciones afectivas y su papel importante en el desarrollo del ser humano, existen estudios dentro de la neonatología que hablan acerca de una afección que se llama, o le llamó un estudio, hospitalismo. Y cuando se habla de hospitalismo, se entiende como un conjunto de alteraciones físicas y emocionales que padecen los niños como consecuencia de un prolongado internamiento en instituciones sanitarias o en hospicios, privado del afecto de sus madres, que inclusive puede llevarles hasta la muerte. En el estudio descubrieron que, curiosamente, los afectados volvían a la normalidad al ver a sus madres. Entonces, estamos nosotros frente a una gran posibilidad que el amor que una criatura recibe, en primer lugar, de su madre y luego por parte de su padre, de una manera u otra estarían protegiéndoles de enfermedades diversas. Cuando uno piensa en esta forma de pensamiento tradicional, este concepto puede ser un poco revolucionario o inquietante, pero no solamente la ciencia lo ha probado y ha probado, sino que la Biblia, esto es lo interesante, la Biblia misma lo demuestra así cuando se habla acerca de la naturaleza de Dios y la cualidad del amor y lo que produce el amor. La primera carta de Juan, capítulo 4, versos 7 al 8, dice de la siguiente manera: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, y donde está Dios, donde se manifiesta su poder, donde se manifiesta su santidad, donde se manifiesta su verdad, impide que haya espacio para la enfermedad. Así que una persona que ha crecido en un ambiente de amor gozará de una armonía integral en todo su ser. Y por eso, en muchas ocasiones, la manera en que somos, nos comportamos y nos conducimos relacionados a expresiones de relaciones afectivas están revelando lo que nosotros hemos recibido dentro de nuestros entornos familiares y de la manera en que hemos sido criados y levantados.
Qué importante es entender la necesidad de establecer relaciones afectivas sanas. Vivimos en una sociedad en donde la dureza en la relación, la palabra áspera, se ha convertido en la norma. Qué importante es volver a la esencia y a la expresión fundamental del amor, del amor genuino, del amor puro, de las relaciones saludables en medio de las familias, y que eso se convierta en la norma y que no sea la excepción. Un segundo elemento que nos puede ayudar a nosotros para construir familias fuertes es la buena comunicación. Cuando hablamos de la comunicación o la forma en que nos expresamos, vamos a entender que básicamente esto es una conducta. Todas las relaciones que el ser humano establece son de carácter interpersonal, para lo cual necesitamos de una buena comunicación. La forma como expresamos sentimientos, la forma como expresamos nuestras ideas, lo hacemos por medios de comunicación verbal, gestual y demás. Y entender que esta es la más importante habilidad de la vida, la comunicación, y que gastamos la mayoría de nuestro tiempo comunicándonos. Es importante la comunicación, por eso hay que sentarnos y estudiar y trabajar y mejorar nuestras habilidades, es porque es indispensable para la supervivencia humana. Aquellos que han viajado a un país de habla diferente o que no manejan el idioma, lo primero que pregunta es: ¿cómo pregunto dónde hay de comer? Supervivencia humana. 2, la convivencia de pareja. Creo que es fundamental que esté basada en una muy buena comunicación entre los cónyuges, las buenas relaciones de familia, las buenas relaciones en medio de la sociedad, la comunicación que nos permite afirmar la identidad de los hijos y participar en el desarrollo de la comunidad. Creo que cuando hablamos de la importancia de la comunicación y luego vemos su carencia funcional o distorsión, entendemos que este es el problema número 1 en la familia y en la sociedad. Frases como: no quise decir lo que dije, entendiste mal lo que quise explicar, no supe usar las palabras adecuadas. No solamente las palabras, no supe usar el tono adecuado, no supe poner el rostro adecuado para decirte lo que quería decir, o simplemente guardé silencio. Inclusive el silencio es una forma de comunicación. Pero ¿cuál es el fundamento de la comunicación y su importancia? En primer lugar, entendemos: Dios se comunica, Dios se revela, Dios se muestra. Dios habla, Dios expresa su grandeza por medio inclusive de las cosas creadas. Dios establece formas para hacernos saber que Él nos ama. Inclusive el Salmo 19 habla acerca de la manera en que la creación de Dios, los cielos de Dios, hablan y cuentan la grandeza de Dios. Si lo podemos leer, el Salmo 19 es una expresión interesante de cómo se atribuyen cualidades comunicativas a la creación de Dios. Salmo 19, verso 1 en adelante, dice de la siguiente manera: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Acciones concretas que evidencian, que transmiten, que comunican. El hombre tiene la capacidad de comunicarse porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios y representa la forma en que la semejanza que el hombre tiene, que le permite ejercer voluntad, emociones,
ejercer su soberanía, su libre albedrío, son cualidades innatas que son propias del hombre al recibirlo de parte de su Creador. Pero aquí el gran desafío: ¿qué hacemos con esta capacidad de comunicar? ¿Qué hacemos con esta capacidad que tenemos para hablar? La podemos usar en dos direcciones. La podemos usar para construir o la podemos utilizar para derribar. Y el libro de Proverbios tiene múltiples pasajes que nos explican el poder que tienen las palabras. Proverbios 12:25 dice así: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Qué interesante. Mark Twain, el escritor, decía: puedo vivir hasta 3 meses con mi tanque emocional lleno después de haber recibido un buen cumplido. Miren el poder de las palabras. La Biblia dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Proverbios 15:4 dice: la lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella, de la lengua, es el quebrantamiento de espíritu. Hay que hacer un alto y pensar en cuántas ocasiones la lengua es utilizada no como árbol de vida. Árbol de vida da la idea de gente que llega a ese lugar y obtiene frutos buenos, sino lo contrario, sino como un objeto que contribuye a la perversidad y a quebrantar el espíritu del hombre. Pensemos en palabras vulgares, palabras obscenas, que en esencia muestran lo que hay en el corazón, porque la Biblia dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Pareciera que esa lengua y esa boca están expresando lo que hay en un corazón lleno de toda perversidad y de toda maldad. El Proverbio 25:11 dice así: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Otro proverbio 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Las palabras edifican o destruyen. Las palabras traen sanidad o quebranto. Las palabras elevan el ánimo o lo derriban. Y la tercera acción importante para construir familias fuertes son los llamados límites. Cuando entendemos las funciones de cada uno de los miembros en medio de una familia, entendemos que sus funciones y sus roles están íntimamente relacionadas con los límites, que están constituidos por reglas, por roles y normas que definen quiénes participan en él y de qué manera se participa. Debe haber demarcación clara en las relaciones entre los cónyuges, demarcación clara en las relaciones entre padres e hijos y en las relaciones entre hermanos. Hay temas que se abordan en cada uno de estas sociedades y tienen determinadas reglas. Hay temas que son exclusivamente de los padres y no tienen que participar los hijos porque es una relación entre cónyuges. Hay relaciones entre padres e hijos directamente en donde no se abre la participación de otro hijo para que participe cuando hay temas muy puntuales que establecer o que definir. Y todo esto es parte de cómo la familia establece límites. Y cuando la familia no determina límites, no determina reglas, encontramos dos polos opuestos. Por un lado,
una demarcación difusa donde realmente no hay nada definido, no hay roles establecidos, en ocasiones no se sabe quién es el padre, quién es el hijo, encontramos al hijo gritándole al padre o al hijo dirigiendo el cuadro familiar o el barco familiar, encontramos a los padres rezagados, hay algo que no cuadra, es cuando hay límites difusos o no definidos de los roles y las funciones de cada uno de ellos. Y por otro lado, en el otro extremo, encontramos los límites rígidos con una comunicación entre los miembros muy difícil. Pero ¿por qué son importantes los límites? Y muchos escritos sobre este tema. ¿Por qué son importantes los límites? El pastor y amigo Serafín Contreras anota 3 razones que son válidas y queremos mencionarlas. Los límites en la familia son importantes, pues definen, número 1, seguridad. Vivir sin límites claros y protectores pueden producir verdaderos problemas. El ser humano tiene necesidad de seguridad y los límites en cuanto a conductas esperadas dan seguridad a sus miembros de dónde estoy, qué realizo, qué no realizo, y en última instancia, vivir dentro de límites es una expresión también de amor. Hace algunos años, una joven en una reunión, en una clase en la universidad, mencionaba que en su casa no le ponían límites y ella tenía la capacidad y la libertad de llegar a la hora que mejor le pareciera. Podría llegar a las 2, 3, 5 de la mañana sin ningún problema. Una chica de 18 años. Y sus padres no le decían absolutamente nada. Al principio los demás jóvenes la miraban a ella como la heroína de la clase y otra decía, bueno, la verdad que yo solamente puedo llegar hasta las 10 de la noche. Es la hora máxima que puedo llegar a casa. Así que a esa la miraban como la chica rara. La primera era la heroína, la mejor. Pero luego que todo el mundo dio su opinión, ella otra vez intervino y dijo, pero la verdad, me gustaría que me pusieran un poco más de atención. Me gustaría que fueran un poco más estrictos conmigo y no me dejaran que yo decidiera tanto en las cosas que hago en mi vida. Me gustaría, porque así me sentiría que mis padres me aman. Observen la forma y la necesidad del ser humano de establecer límites dentro del contexto de la familia. Número 1, porque nos dan seguridad. Los límites, número 2, sirven como protección para no ir más allá de lo que es apropiado, el pecado, y para no permitir la invasión de lo inapropiado. Y aquí pensemos en las figuras de las señales de alto. Las señales de alto implican protección, tanto para la persona que conduce su auto y para las personas que transitan con sus propios vehículos. La señal de alto no es una imposición a tu libertad. La señal de alto es una medida de protección para tu beneficio y para tu cuidado. Escuché la historia de un joven que, esperando que sus vecinos se fueran de vacaciones, estos vecinos tenían piscina en su casa, decide saltar la cerca y usar la piscina de los vecinos sin el permiso y la autorización de ellos. Así que mientras el chico corre para lanzarse a la piscina, observa letreros puestos en el jardín que decía no use la piscina, no la use, peligro, y él pensaba que gente tan dura que ni siquiera están en casa y no me permiten a mí disfrutar la piscina. Así que el chico llega y mientras corre, se prepara y se lanza, descubre que la piscina no tenía agua. El desenlace no fue el mejor. Tuvo serias consecuencias. Las señales de alto representan una acción
de protección. Los límites nos ayudan a no ir más allá de lo apropiado. Estaremos, si entramos en zona de pecado, y sirven para no permitir la invasión de lo inapropiado. Y los límites, por último, también establecen vida productiva, pues el futuro se siembra ahora. Lo que queremos lograr mañana se trabaja en el día de hoy. Las generaciones sanas, correctas, disciplinadas que estamos llamados a levantar, se trabaja a partir del día de hoy. Y esto, como padres, nos va a permitir a nuestros hijos ahorrarle tiempo y esfuerzo para salir de problemas, salir de situaciones en que puedan incurrir por no tener una demarcación clara de lo que pueda resultar peligroso. Como padres no debemos dar por sentado que ellos podrán distinguir lo bueno de lo malo. Por eso hoy es día para expresar amor, estableciendo límites, para corregir, para señalar el camino adecuado, a fin de que no se llegue a la edad madura y no hayan corregido el rumbo de la vida. No permitir que nuestros hijos pasen por la infancia, la niñez, la adolescencia, sin haber hecho los correctivos necesarios, porque llegará el tiempo en que va a ser demasiado tarde. Hay casos que se quieren hacer correcciones ya muy tarde, cuando hay mucho camino recorrido, mucho camino torcido recorrido, y puede ser difícil, no imposible. Para Dios no hay nada imposible, pero va a demandar y va a requerir una dosis extra de disciplina, de autodisciplina y determinación para poder hacer los cambios. Por eso los ajustes se deben hacer al presente día de hoy. Cuando pensamos en vida productiva, hace algunos años un cantante escribió una canción basada en una historia de la vida real. Dos amigos que habían crecido en el mismo barrio, habían crecido con las mismas oportunidades, habían crecido con igualdad de espacios y escenarios para vida productiva, pero uno decide por el camino correcto y otro decide por el mal camino. La canción narra la imposibilidad de echar para atrás el reloj. Decía el cantante, decía el escritor, ya no puedo dar para atrás, ya no puedo echar para atrás el reloj. Ya no puedo corregir los errores que cometí en el ayer. Y siendo amigos, le encomienda ya uno en cama de hospital por malas decisiones en su vida. Le encomienda a su amigo, quiero que hagas algo, en primer lugar quiero que me perdones porque nunca te hice caso del buen consejo que me dabas, perdóname, pero quiero que hagas algo más, quiero que le digas a mi familia y que le hables, en este caso, le hables del mensaje del Evangelio, el que tú me hablaste en muchas ocasiones, y dile a mi familia que presten atención, que no quiero que a ellos le pase lo que a mí me ha pasado. Y decía, solo me queda pedirle a Dios antes de morirme que me perdone mis pecados, mis fracasos y mis errores. Y decía, si sirve mi vida como una moraleja, la moraleja sería, al final salvé mi alma. Eso es bueno. Al final salvó su alma, pero la expresión decía, pero desperdicié toda mi vida. Cuando no construimos de manera correcta y con cimientos fuertes nuestras familias, muchas cosas van a pasar a futuro. No las vemos al presente.
Por eso es importante la palabra hoy. Hoy es día para establecer nuevos rumbos, hoy es día para establecer nuevos senderos, hoy es día para evaluar, para definir y para analizar realmente dónde estamos nosotros como familia. Y la pregunta es, ¿cuál de los elementos que construyen familias fuertes necesitamos afirmar? ¿Relaciones afectivas? ¿Buena comunicación? ¿O límites? Revisemos nuestro nivel de amor, revisemos nuestro grado y nuestro contenido en nuestra comunicación y revisemos cómo está el sistema de límites dentro de nuestra familia. ¿Cuál de estos está deteriorado? ¿Cuál de estos se está deteriorando? Y lo más importante y esperanzador que hoy tenemos la oportunidad de acercarnos al inventor de la familia, a Dios, y pedirle su ayuda. Y seguro Él nos va a responder. Por eso si este día podemos hacer una oración, esta oración podría ser muy concreta. Y pudiésemos decir, Padre, ayúdame a amarte para luego saber cómo amar a los demás. Ayúdame a hablar como conviene, que mi boca sea fuente de un solo tipo de agua, que no combine más agua dulce y agua amarga. Y por último, buen Padre, ayúdanos a construir nuestras familias sobre cimiento firme, donde Jesús sea la roca principal de fundamento. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Quiero invitarte para nuestras próximas transmisiones. Este mes y esta serie que iniciamos el día de hoy abordaremos y hablaremos sobre el núcleo más importante, la familia y la oportunidad que tenemos en Dios de construir familias fuertes. Que el Señor te bendiga. Si al escuchar este mensaje usted tomó la decisión de hacer a Jesús su Señor y Salvador personal y le gustaría crecer en su caminar de fe de la mano de Dios, puede contactarnos en nuestras redes sociales que aparecen al pie de esta transmisión. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga.